días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Me gustaría empezar agradeciendo al doctor Miranda y en general a todos los amigos del TEDx la invitación para estar aquí en una fecha tan señalada y celebrada como pueden ser 20 años de aniversario que cuesta cumplirlo, ¿no? Así que mi enhorabuena y mi agradecimiento por estar aquí con todos ustedes. Vengo a hablarles de un tema que está de gran actualidad en la Unión Europea en estos momentos, cuál es el de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la infracción del derecho a la competencia, lo que llamamos las acciones de daños o la responsabilidad civil. Y es un tema que está de gran actualidad porque se acaba de aprobar ahora un texto legislativo, una directiva, sobre precisamente reclamaciones de daños derivados de la infracción del derecho a la competencia. Y esta directiva, entre otras cosas, lo que hace es va a introducir en las legislaciones nacionales ciertos incentivos para facilitar la responsabilidad que se exija, la responsabilidad civil a las empresas que participan en un cartel o que abusan de su posición dominante. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser un poco la idea de mi exposición? Bueno, hacer una pequeña reflexión entre la interacción entre aplicación pública, es decir, aplicación por la autoridad de competencia, que generalmente concluye, en su caso, con la imposición de una sanción, con la aplicación privada, aquella que hacen los órganos jurisdiccionales y que concluye, en su caso, con sentencias civiles, la más interesante, la responsabilidad civil de indemnización de daños y perjuicios. Entonces, una pequeña reflexión sobre la interacción entre estas dos categorías. Luego, constatar una realidad, y es que, como ya se ha dicho aquí, a día de hoy la reclamación de daños derivados de un cártel, de un abuso de posición dominante, no es frecuente, es algo inusual. ¿Y por qué no es frecuente o es inhabitual? Es poco habitual. Y luego, pues ya esto como aperitivo, ya como plato fuerte, vamos a ver la directiva esta del 2014, centrándonos en un aspecto en los incentivos que presenta para facilitar la reclamación de nuestros perjuicios, y también vamos a señalar aquellos aspectos que se han quedado fuera de la directiva, cuestiones que se debatieron en su momento sobre cómo incentivar la reclamación de daños y que sin embargo no están en el texto definitivo. Yo creo que el tema es interesante, también si lo pensamos desde una perspectiva de Colombia, que en estos momentos está considerando una reforma de la ley de competencia y en la que se atisban ya algunas medidas, quizá todavía modestas, para tratar de incentivar este tipo de reclamación. Entonces espero que el tema les interese. Bueno, en primer lugar, les decía, multas frente a reclamación de daños. En derecho a la competencia estamos acostumbrados a oír se le ha puesto una multa, se le ha puesto otra multa, pero pocas veces oímos que tal empresa indemnizó a esta otra como consecuencia de un cártel. Entonces, bueno, yo un poco la pregunta que hay que hacerse, esto es una realidad, todos sabemos que esto es así, pero la pregunta que habría que hacerse un poco es ¿por qué? Bueno, y yo les traigo aquí una pequeña reflexión acompañada de gran cine, ya verán una gran película, sobre la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, las multas. On that off ramp. I mean, you should drive this car. I mean, it's amazing. It's insane. I am so sorry. My boyfriend was so always trying to impress me. Why don't we just take it around the block now? Bueno, alguien dirá, ¿y esto a qué viene, no? Pues mi reflexión es la siguiente, ¿no? No me van a dejar poner más, ¿no?
Bueno, mi reflexión es la siguiente. Bueno, si veis la película completa, lo cual no os aconsejo, porque esto es lo más divertido de todo, ¿no? Así que imagínense. No, pero es verdad que hay un poco en el cine esta tendencia a estas películas que son todo carreras y persecuciones, íntegramente los 90 minutos de la película. Esta es un poco de este estilo. Lo que yo quería comentarles aquí es que si ustedes ven la película, verán que constantemente veremos infracciones de tráfico, vehículos que circulan a velocidad excesiva, que además circulan en dirección contraria, que además colisionan unos con otros, atropellan a gente incluso, ¿no? Entonces, si uno le pone esta película a un alumno, un estudiante, no sé si de primero, pero sí de segundo de carrera, y le decimos, bueno, aquí identifique usted las conductas antijurídicas, ¿no? Pues uno puede decir, bueno, pues este señor va demasiado rápido, conduce ebrio, etc., ¿no? Y si luego le preguntamos, bueno, ¿y qué consecuencias tiene esa conducta antijurídica para la persona? Bueno, pues yo le digo que, sin ir más allá de un estudiante de segundo de carrera, nos podrá decir que por un lado está la responsabilidad administrativa o penal, dependiendo de la gravedad de la conducta, que se traduce en una imposición de una multa o de una consecuencia penal, la más grave, la privación de libertad, y distinguirá esas consecuencias de otras, que es la responsabilidad civil, que significa la indemnización de los perjuicios que se causan por esa conducta antijurídica a los terceros, ¿no? Entonces esto es algo elemental. Cualquier estudiante, incluso uno malillo de segundo, nos dirá que hacer esas cosas que vemos durante 90 minutos en la película tiene esas consecuencias, ¿no? Quizá no en segundo, un poco más adelante, sabrá cómo el ordenamiento jurídico articula estas distintas responsabilidades y empezará a conocer la perjudicialidad penal, una serie de cuestiones, pero es fácil identificar, yo creo que todos sabemos hacerlo, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al campo del derecho a la competencia y le ponemos la misma película a este estudiante avezado de segundo, y ponemos otra. Por ejemplo, Already spent more than 1 year to get better market situation in pricing. We'll talk a little bit about it in Paris, but we need to come to an understanding on volume. We have public shareholders. You might want to know this stuff. If Kiowa Hako, Miwan, and Shell Corporation each get 2,000 tons, we divide up the rest. If we're going to have any stability at all. We can meet on 50. Well, what would you be willing to accept? Isn't that really The ATF has already been overruled. We have a lot more capacity that we're not using. We could be growing 20,000 tons. Isn't that right, Mark? I'm going in. Mark, I'm gonna shut this down. Need your empathy. bueno, este es un fragmento de otra película, esta ya más recomendable, que se llama The Informant, que está basada en una historia real de una persona que colaboró con la justicia en la detección de un cártel muy famoso, el cártel de la lisina en Estados Unidos hace, yo creo, en la década de los 80, ¿no? Bueno, lo que está contando aquí es una reunión de un cártel en el que un grupo de empresarios se reúnen y hablan de fijar volúmenes, más tarde hablan de coordinar precios, etc. Claro, en este caso, si le preguntamos al alumno avezado de segundo de carrera que identifique las conductas antijurídicas que se están cometiendo en esta grabación, bueno, dependerá de si ha estudiado ya el derecho a la competencia en segundo o si no lo ha estudiado. Probablemente lo detectará mejor si está en la Javeriana que en otras universidades. Pero si luego le preguntamos, bueno, esto es un cártel, fenomenal, ya lo tiene usted el 5, llegamos hasta el 10, ¿qué consecuencias tiene esa conducta antijurídica? Pues directamente nos va a decir imposición de multas. En algunos países nos dirá incluso la posibilidad de responsabilidad penal. Pero ya tiene que ser muy bueno para que nos diga, oiga, y a lo mejor responsabilidad civil. ¿Cómo responsabilidad civil? Claro, aquí no estamos viendo a nadie pasar por encima de una viejecita, conducir por la ventana, no explosionar 40 cosas. No, aquí están unos señores reunidos en una mesa y responsabilidad civil, perjuicio, ¿a quién? Bueno, ¿qué perjuicio causan las conductas restrictivas de la competencia? ¿Causan algunas? ¿No causan perjuicios? ¿Es solo un tema de política económica general? Bueno, pues
La verdad es que si pensamos qué perjuicio causa la competencia, las restricciones de la competencia, la respuesta es obvia, ¿no? Básicamente el problema es que, como consecuencia de estas conductas, el cliente tiene que pagar un sobreprecio, ¿no? Tiene que pagar más de lo que pagaría en ausencia de estas conductas. Claro, es un perjuicio importante, ¿no? Luego es verdad además que probablemente pague más por peores productos y menos innovadores. Entonces el perjuicio es claro. Y sin embargo, no se ha reclamado y no se suele reclamar. Pongámoslo en número, pero ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero cuesta? Bueno, la Comisión Europea ha emitido un informe de acompañamiento de directiva en el que cifra el perjuicio que causan los cárteles anualmente en Europa en 23.000 millones de euros, lo que representa menos del 1% del PIB de la Unión Europea, pero bueno, el PIB de la Unión Europea es mucho dinero, ¿no? Yo he hecho mis cálculos, trasladándolo a Colombia, estaríamos entre un 8 y un 9% del PIB de Colombia, el perjuicio que causan los cárteles. Y eso, el análisis de la Comisión Europea solo tiene en cuenta el perjuicio de los cárteles que han sido detectados y sancionados, porque los otros no los conocen. Pero hay estimaciones que la cartelización de la economía produce unos daños muy superiores, ¿no? Entonces estamos hablando de mucho dinero y que además perjudica a mucha gente. ¿Y a quién perjudica? En primer lugar a los empresarios. Sí, hay que decirle a los empresarios. Pero cuando hablamos de defensa de la competencia, muchas veces es como los empresarios, es como, uy, a mí no me hables de eso, que vienen a por mí, me van a investigar. No, pero es que usted a veces es víctima también de conductas anticompetitivas. ¿Y cómo puede ser un empresario víctima de una conducta anticompetitiva? Puede ser proveedor o cliente de la empresa que infringe la ley de competencia, ¿vale? Incluso puede ser competidor y está al margen del pacto, o un abuso por dominante es el competidor de la empresa dominante. Entonces, perjudica a las empresas, perjudica a los consumidores finales, ¿vale? Porque la falta de competencia hace que tengamos peores productos y más caros. Y en general perjudica a la economía nacional porque las empresas son más eficientes, vence el más tramposo, no el más competitivo. Bueno, entonces vemos que causa unos daños enormes y sin embargo la realidad es que no se reclaman daños apenas. No se reclaman daños en los países como en la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos basados en un sistema de aplicación pública de sanciones y después ahí se acabó. La sanción se confirma o no se confirma por la justicia y ahí se acabó. Pero ¿por qué no se reclaman daños? Si hablamos de mucho dinero, ¿por qué no se reclaman daños? Bueno, pues según la Comisión Europea existen fundamentalmente dos razones por las que no hay más acciones de daños y perjuicios por la infracción del derecho a la competencia. Por un lado, hay un problema de que con frecuencia el perjuicio individual que sufre el perjudicado es pequeño, si bien el perjuicio global es enorme, porque si sumamos muchos perjudicados, el perjuicio puede ser enorme. Pensemos en un cártel sobre un producto que es un input que usan unos empresarios para fabricar. Pues a lo mejor ese input tiene un precio pequeño y además son muchos los afectados, entonces el perjuicio individual es pequeño, sin embargo el perjuicio agregado es enorme, ¿no? Entonces, esta circunstancia determina que haya pocos incentivos para reclamar daños y perjuicios. Podría meter yo un litigio carísimo y costosísimo total para cobrar ¿qué? De hecho, según la Comisión Europea, si uno analiza la realidad de las reclamaciones de daños en la actualidad, casi todas las demandas son presentadas por grandes empresas. Las pymes, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo los consumidores, no suelen reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque el perjuicio es pequeño y sinceramente no tienen incentivos para reclamar. Ese es uno de los factores por los que se explica que no haya más demandas de daños. Y luego hay un tema también de déficit legislativo. Hay un doble problema. En primer lugar, hay un problema que el derecho europeo de la competencia, que son las normas que están en el Tratado de la Unión Europea, que son unas normas de eficacia directa y son de los fundamentos de la Unión Europea. Sin embargo, las normas de la Unión Europea no regulan la responsabilidad civil. Se quedan solo las consecuencias administrativas y regulan una consecuencia civil, que es la nulidad de los pactos anticompetitivos, pero nada más. Entonces, bueno, esto hace que uno si ve el texto legal ni siquiera aparece la responsabilidad civil. Entonces, bueno, esto es va en detrimento de la responsabilidad civil. Luego hay otro problema que identifica la Comisión Europea, y es que en la medida en que no hay legislación europea sobre esto, hay que ir a la legislación nacional. Es decir, si uno infringe las normas de competencia europeas,
y quiere interponer y es víctima de una infracción, el demandante tendrá que basar la demanda en las normas nacionales de cada Estado miembro. Y lo que dice la Comisión Europea es que si uno mira el panorama en el plano nacional es desolador, ¿no? Es muy famosa una mención que decía que estaba en un estado de subdesarrollo, las normas para que no facilitan en modo alguno la reclamación de daños y perjuicios. Vale. Entonces, de hecho, este estudio dice que se salvan de esta situación de subdesarrollo algunos estados, particularmente 3, Alemania, el Reino Unido y Dinamarca, donde se concentran más del 90% de las acciones de daños. El resto son casi anecdóticas. ¿Por qué? Porque tienen un marco legal que no favorece este tipo de reclamación. Bueno, entonces, ¿qué solución se nos ofrece? Bueno, las autoridades europeas han aprobado en diciembre del 2014, o sea, está bastante calentito, una directiva que armoniza parcialmente las normas sobre responsabilidad civil derivada de la infracción del derecho a la competencia. Es interesante señalar que esta directiva se dirige a afrontar el segundo problema, es decir, la ausencia de un marco legislativo sólido para reclamar. Ahora bien, la directiva no se ocupa del primer problema, el que decíamos la ausencia de incentivos para reclamar. ¿Vale? Sobre eso la directiva no dice nada. Estuvo en el proyecto inicial, entre otras cosas se debatió si adoptar normas sobre acciones colectivas, por ejemplo, que harían que aunque el perjuicio individual es pequeño, facilitando las demandas colectivas se pudieran presentar reclamaciones por colectivos amplios. Se plantearon otra serie de incentivos para reducir costes de litigación, de tal manera que, pues, aunque el perjuicio no sea muy elevado, por lo menos los costes no fueran muy elevados a reclamar, pero todo eso quedó fuera de la directiva, y la directiva lo único que hace, lo único entre comillas, es centrarse en armonizar y dar una serie de normas básicas a los Estados miembros para que las introduzcan en su ordenamiento. Bueno, la directiva es un tipo de norma europea que es un texto legal que no se aplica directamente a los Estados miembros, sino que obliga a los Estados miembros a transponerlo, que es un acto legislativo con el que se introducen los principios de la directiva en la legislación nacional. La directiva otorga un plazo de 2 años para que los 25 Estados miembros incorporen a su legislación nacional las normas que dictamina la directiva. Y es aquí donde vamos a ver entonces qué normas se van a incorporar en los Estados miembros. Bueno, hay que decir que de todas las cosas que se barajaron, que se podían incluir, básicamente la directiva se ha centrado en aspectos procesales. Se ha centrado en mejorar el procedimiento para reclamar, porque hoy en día el procedimiento es deficitario. Sin embargo, han quedado de lado los aspectos sustantivos de la responsabilidad civil. No se armonizan los aspectos sustantivos, salvo el daño, el concepto del daño y alguna cosa más, pero es fundamentalmente un tema procesal, que no es tampoco es importante. Entonces, respecto a los aspectos procesales, la directiva incide básicamente en 4 cuestiones, ¿no? La primera es sobre la carga de la prueba. Ustedes saben que en la jurisdicción civil el demandado tiene la carga de probar los hechos sobre los que basa su pretensión, ¿no? Y esta carga de probar, en el caso de las infracciones del derecho a la competencia, es muy onerosa para el demandado, ¿no? Veíamos en el vídeo cómo Matt Damon colaboraba con la justicia, hacía unas grabaciones. Bueno, estos medios que tiene la administración, el demandante privado no los tiene, entonces tiene problemas para cumplir con la carga de la prueba. En segundo lugar, hay un problema de tiempo, ¿no? La temida prescripción. El problema es que los Estados miembros tienen normas muy diversas sobre prescripción, y un problema que se plantea es hasta cuándo uno puede reclamar. Cuanto más tiempo tenga, más probable es que reclame. Otro problema es qué valor le damos a la resolución administrativa previa. Ustedes saben que uno puede reclamar daños y perjuicios directamente de la justicia, o también puede plantearse una acción de seguimiento. Es decir, la autoridad administrativa se pronuncia, dictamina que ha habido una infracción de derecho a la competencia, y posteriormente el perjudicado interpone una acción ante la justicia ordinaria reclamando el perjuicio que se deriva de esa infracción. Bueno, pues la pregunta que se nos va a plantear, y aquí había una gran disparidad entre los Estados miembros, es ¿qué valor le damos a la resolución administrativa previa? ¿Ha de servir como prueba de la infracción en el procedimiento civil posterior? Bueno, pues es otro tema sobre el que incide la directiva. Y por último, también sobre la
naturaleza de la responsabilidad. La responsabilidad, en un caso como el que veíamos de un cártel, en el que hay 3 empresas japonesas, 2 americanas, la responsabilidad es solidaria o mancomunada. Bueno, esto es importante, entre otras cosas, porque aquí te puede mandar a uno por todo, tengo que mandarlos a todos y cada uno los pone por su parte, ¿no? Bueno, pues también había una gran disparidad de normas y la directiva toma partido y dice a los Estados miembros lo que tiene que hacer. Si ustedes hacen la introspección respecto al derecho colombiano, se pueden hacer las mismas preguntas. Bueno, si yo quiero interponer una acción de daños, ¿qué medios dispongo para acreditar, cumplir con la carga de la prueba? ¿Cómo demonios encuentro pruebas de que este señor ha introducido un cártel? Yo no soy la administración, yo puedo ejercitar funciones de policía, ¿no? Luego, pues, podéis pensar también cuál es el plazo de prescripción. Por ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el plazo de prescripción que tendría para reclamar responsabilidad civil? 10 años. Pues no está mal. Vale. Más de lo que dice la directiva, ya veremos. Bueno, en fin, una serie. Entonces, hay que hacer este examen. Bueno, entonces, no me quiero extender mucho. Entonces, ya me avisan cuando excesivamente, pero yo decía, en primer lugar, primera cuestión, el tema de la carga de la prueba. ¿Cómo facilitar que el perjudicado pueda acreditar el juicio y cumplir, y se pueda estimar la demanda, ¿no? Entonces, ahí la directiva diferencia dos aspectos. En primer lugar, el acceso a la prueba directamente en poder del demandado. Y en segundo lugar, el acceso a la documentación que acredita la práctica que está en el expediente administrativo. Respecto a la primera cuestión, es cómo el demandante puede acceder a los medios a las pruebas de la infracción en poder del demandado. La directiva lo que dice es que todas las legislaciones miembros, los Estados miembros, tienen que establecer mecanismos que permitan a un juez nacional ordenar al demandado que facilite al demandante la documentación relevante en todos los acuerdos. Este procedimiento, que no está en todos los Estados miembros, que está más en los de tipo anglosajón que en los del sistema continental, nos recuerda al disclosure americano, ¿no? Que es uno, aunque no dispone de los medios de prueba, porque es un pobre demandante y no ha estado en la reunión y no sabe nada, puede decirle al juez que le ordene al demandado que traiga los documentos al respecto. Bien, está por ver en qué medida este tipo de normas, que algunas ya existen, por ejemplo en España algunas normas sobre existencia de documentos ya existen, cómo luego esto se adapta a la cultura nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, en España el juez le dice al demandado que traiga toda la documentación que tenga sobre esa conducta y la mitad de la documentación que tiene no va a aparecer, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, si a uno le falta un papel, pues eso tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Entonces, se toma mucho más en serio. Luego está el tema del acceso a las pruebas que están dentro del expediente. La mayoría de las acciones de daños se plantean después de un expediente administrativo sancionador. Decíamos, qué bien, porque la autoridad de competencia ya ha hecho su investigación, ya ha recabado sus pruebas y ya ha dicho que esto es ilegal, ¿no? ¿Puedo yo, perjudicado, acceder a esas pruebas? Bueno, eso plantea varios problemas, pero lo que dice la directiva es que durante la tramitación del expediente no se puede acceder a las pruebas. Una vez concluido, sí. Eso sí, en todo momento se podrá acceder a las pruebas preexistentes, es decir, a los documentos que ya había antes. Pero luego la directiva también dice, oiga, pero si usted, perjudicado, puede disponer de la documentación de otra manera, no se la pide a la autoridad de competencia. Entonces, bueno, lo que hace la directiva es eso, arbitrar un sistema que permita acceder a las pruebas, pero sin distorsionar el funcionamiento del expediente sancionador. Y otra cosa que hace la directiva es establecer un límite al acceso a los documentos en el caso del actor, el que participa en un programa de crimen. De ese aspecto ya se hablará más adelante. Bueno, en segundo lugar, la directiva también alude a los plazos de prescripción. En Europa existe una gran diversidad de plazos de prescripción y lo que dice la directiva es que, como mínimo, hay que establecer un plazo de prescripción de 5 años. ¿Vale? Desde que se puso fin a la infracción y el perjudicado tuvo conocimiento o pudo conocer de los hechos más relevantes de la misma. Y en el caso de España, esto supone un cambio importante porque para nosotros el plazo era de 1 año y se va a extender hasta 5. Y además también es generosa en cuanto a qué circunstancias interrumpe la prescripción. Ustedes saben que si la prescripción se interrumpe, no sigue computando el plazo. Y dice la directiva que la actuación de la autoridad administrativa, aunque no sea un acto formal, la mera
labores de investigación interrumpe la prescripción. Por ejemplo, si está en un procedimiento en fase de investigación de información reservada, aunque no haya un acto administrativo expreso, se está interrumpiendo la prescripción. Y luego además dice la directiva, y no se volverá a reanudar la prescripción hasta transcurrido un año desde que la resolución administrativa sea firme, lo cual hace que los plazos de prescripción se extiendan mucho porque se abre una investigación, las empresas generalmente dan por terminada la conducta, se instruye el expediente, se impone una sanción, se recurre por las partes en primera instancia, en segunda instancia, y una vez que es firme todavía tenemos un año más de plazo para decidir si queremos o no interponer la sanción. Y esto desde luego aumenta o facilita la interposición de este tipo de demandas. Luego, les decía otro problema, vale, mejor cuando hay un procedimiento administrativo previo, porque ya hay una autoridad que ha dicho que ha habido esta conducta y que esa conducta es ilegal y encima de esa sancionada. Bien, ¿qué valor le damos a esa resolución administrativa previa? Esa resolución administrativa previa ha de ser vinculante para los órganos jurisdiccionales. A nivel europeo, las decisiones de la Comisión Europea ya eran vinculantes para los tribunales nacionales, desde el Reglamento 1/2003. Entonces, las decisiones de la Comisión Europea eran vinculantes para los tribunales nacionales, incluso aunque no fuesen firmes. Cuidado, porque la Comisión Europea es un órgano administrativo, y lo que se justificaba porque el control de legalidad de sus actos lo hacen los tribunales europeos, no los nacionales. Pues bien, lo que hace la directiva es extiende este efecto vinculante a las decisiones de las autoridades nacionales respecto de los tribunales de ese Estado miembro, y solo lo que atañe a la existencia de la infracción. Por ejemplo, si la autoridad administrativa en el ámbito del expediente sancionador dice que esa conducta ha provocado determinados daños, esa valoración de los daños que puede hacer la autoridad administrativa no es vinculante para el órgano jurisdiccional, pero sí la existencia de la infracción. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ayuda a que no tengas que volver a litigar sobre esta cuestión. Vale. En cambio, si la decisión es una autoridad de competencia de otro Estado miembro, solo es principio de prueba, pero no es vinculante. Y luego otro tema que es interesante es el tema de la responsabilidad. ¿Cómo debe ser la responsabilidad de los miembros del cártel? ¿Mancomunada o solidaria? ¿Tengo que demandarlos a todos por su respectiva cuota de participación? ¿O puede demandar a uno por el total del perjuicio y luego entre ellos que arreglen? Bueno, pues la directiva en ese sentido también es pro demanda, y lo que dice es que la responsabilidad es siempre solidaria. Con dos excepciones. Una, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Pensando en que un cártel de muchos miembros en el que participa alguno pequeño, si este pequeño tiene que responder por los daños causados, pues a lo mejor se va del mercado, entonces hay una serie de excepciones. Y otra, en el caso de los solicitantes de clemencia. Vale. Ahora bien, esto es importante porque esto es un aspecto que está en el proyecto de ley en Colombia, ¿no? El proyecto de ley en Colombia dice que el solicitante de clemencia, el que haya pedido clemencia, el delator, la responsabilidad, en caso de que se le demande posteriormente por daños perjuicio, la responsabilidad será mancomunada. Vale. La directiva europea no toma este camino. La directiva europea lo que dice es que la responsabilidad del clemente, del delator, será solidaria respecto de sus clientes directos e indirectos y solo mancomunada respecto del resto de las empresas. ¿Quién es este resto? Pues los clientes que no son suyos, sino que son clientes de otros miembros del cártel. Entonces, bueno, es una postura bastante más pro reclamación de daños que la de Colombia, o que la que está en el proyecto ahora mismo, que es solo responsabilidad mancomunada en cualquier caso. Bueno, pues estos son un poco los cuatro grandes aspectos que se han introducido en la directiva y que van a obligar a reformar las leyes nacionales. Y luego está el tema sustantivo, en el que decíamos que la directiva es menos ambiciosa, porque los aspectos sustantivos de toda demanda de daños, proceso civil, solo inciden uno de ellos, que es la de la cuestión del daño. Ustedes saben que para poder reclamar daños y perjuicios uno tiene que acreditar primero la conducta jurídica, que ha causado daño indemnizable, que hay una relación de causalidad entre las dos, y luego está el elemento culposo o negligente de la conducta, que a veces en algunos países se introduce entre el elemento de la conducta antijurídica, o sea que son 3 o 4 elementos. Bueno, en todo caso, la directiva solo se refiere al elemento del daño y no alude a otros aspectos que sí que son sería interesante también estudiar.
Y respecto del daño, ¿qué dice? Pues dice un montón de cosas y casi todas interesantes, ¿no? En primer lugar, dice que existe un principio de pleno resarcimiento, es decir, uno tiene derecho a la plena compensación de perjuicios sufridos. Dice la directiva también que eso incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente será el sobreprecio que uno ha pagado y el lucro cesante es las oportunidades de negocio perdidas como consecuencia de ese sobreprecio, ¿no? Porque yo le compré a una empresa con un cárcel un input que yo uso para fabricar un producto, ese input es más caro, entonces yo tuve que vender a su vez mi producto más caro y ahora me encuentro que por ese sobreprecio he vendido menos de lo que estaba vendiendo. Pues tanto el daño emergente como el lucro cesante. Dice la directiva también, incluso también hay que tener derecho a obtener intereses, que es una cuestión muy interesante, para la redundancia. Eso sí, la directiva dice expresamente, que puede llamar la atención, que no habrá lugar a la compensación, a una sobrecompensación. Y esta expresión lo que está diciendo es que no ha lugar a figuras como los daños punitivos, es decir, que se pueda reclamar más del daño efectivamente sufrido. Bueno, luego la directiva establece una presunción de que los cárteles, no así el abuso predominante, causan daño. Esto es interesante porque en una demanda se ha visto de todo y se ha visto casos, o sea, en la justicia española, por ir más lejos, en los que el juez dictamina que ha habido una infracción de derecho a competencia, que ha causado un daño, que es una cuestión de causalidad, sin embargo luego no indemniza. Vale. No hay una indemnización porque no la pudo calcular. Bueno, pues la directiva dice que se presume que genera un daño. Lo difícil va a ser ver en el futuro qué valor se da a esa presunción, ¿no? Porque bueno, se presume que causa un daño, pero luego la directiva también se mete con una cuestión que se ha analizado ya, bueno, que ha analizado un compañero suyo, por la cual le dieron el premio, que es la repercusión de los costes indirectos, el tema del passing on, que es un tema relativamente complejo. Básicamente la idea es, si yo participo en un cártel y un perjudicado me demanda por el sobreprecio, ¿me puedo defender yo diciendo que él a su vez le ha pasado ese sobreprecio a sus clientes? Vamos, yo digo, oiga, usted no me demanda a mí, yo no le causa ningún daño. Porque es verdad que el cártel le causó sobreprecio, pero usted se lo repercutió a alguien, ¿verdad? Pues bien, había un debate si esa demanda, esa defensa era admisible o no admisible. La directiva dice que sí es admisible, pero que la carga de probar que se repercutió recae sobre el demandante. Y luego alguna otra cuestión más que es interesante. ¿Qué se ha quedado fuera? Bueno, hay cosas muy interesantes en la directiva, pero hay otras muchas que se han quedado fuera. El procedimiento legislativo de la Unión Europea, los proyectos de ley se llaman libros verdes, libros blancos, libros por colores, ¿no? Entonces esto ha llevado bastante tiempo y a medida que se ha ido cambiando de color, ha ido perdiendo brillo, ¿no? No es así, pero el presente ha perdido brillo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues desde el libro blanco al libro verde, el libro blanco es el primero, el libro verde es el segundo, pasaron 4 años y desde el libro blanco al libro verde se cayeron cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema de los daños punitivos, ¿no? Que se puede reclamar no el perjuicio sufrido, sino más del perjuicio sufrido, ¿vale? En la directiva, bueno, se llegó a la conclusión de que no, pero bueno, esto era interesante porque si decimos que el perjuicio individual es pequeño, aunque el perjuicio agregado sobre el mercado es grande, pues si quieres incentivar ese tipo de reclamaciones, permite al que sufra un perjuicio relativamente pequeño que lo doble o lo triplique, ya tendrá más incentivos para reclamar. Pero preferimos no incorporarlo. Luego está el tema de las reclamaciones colectivas, también para este primer problema que decíamos. Si tú quieres que haya más demandas de daños, facilita la agrupación de demandantes, que se presenten demandas colectivas. Este tema está en el libro blanco, el libro verde se cayó, ¿vale? ¿Por qué? Había el temor a las famosas class action americanas y convertir Europa en un lugar de excesiva litigiosidad. Entonces esa opción se desestimó en la directiva. Ahora bien, hay que decir que existen directrices de la Comisión Europea en materia de competencia sobre cómo ha de ser la normativa nacional y que además existen normas procesales ya en Europa que de alguna manera facilitan este tipo de reclamaciones. Y luego posteriormente se han ido cayendo otras casi hasta el final, porque si uno ve el proyecto, a la directiva definitiva se han caído cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los costos procesales. Porque si queremos facilitar que se reclamen daños y perjuicios, podríamos adoptar una medida para eximir de las costas procesales al demandante, pero ese tipo de cuestiones tampoco quedaron definitivamente en el texto.
También está el tema de los intereses, ¿vale? Si yo sufro un perjuicio, me tienen que indemnizar, y al valor actualizado al momento que voy a cobrar, no al valor que tenía antes, los intereses. ¿Los intereses desde cuándo? En España lo habitual es que el juez conceda los intereses desde la fecha de interposición de la demanda. En el proyecto de directiva, en el último proyecto, ponía un momento muy anterior. Al final, la directiva lo único que dice es que se tiene derecho a reclamar intereses, de tal manera que los intereses no se han armonizado. Será cada Estado miembro que determine desde cuándo. Otro tema que tampoco estuvo casi nunca en el proceso legislativo es el de la competencia para resolver, no la competencia del antitrust, ¿no? La competencia para resolver. ¿Quién debe resolver las acciones de daño? Porque un problema que existe es que estos procesos son complejos y surgen dudas acerca de si cualquier juez está en condiciones de resolverlo. Entonces, sin embargo, la directiva no dice nada sobre el marco institucional. No dice qué jueces sean competentes para estas cuestiones. Entonces, es curioso, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que es uno de los 3 países que se mencionan como ejemplo por la Comisión Europea, tiene un órgano jurisdiccional específico para resolver las reclamaciones de daños derivadas de la infracción de la competencia. Que es algo diferente a lo que se propone en el proyecto colombiano, que es que la Superintendencia de Industria y Comercio ella misma se convierta en una especie de órgano jurisdiccional para resolver estas cuestiones, ¿no? Quizás esto no sea lo más conveniente, sí que sea un órgano jurisdiccional, no otorgar funciones jurisdiccionales a un órgano administrativo, sino que sea un órgano jurisdiccional, pero especializado en que resuelva estas cuestiones. Y luego, bueno, está también el tema de las posibilidades del caso de las sociedades a raíz de una sentencia reciente. El XXX no es que esta sentencia sea porno, o perdón, es porque es el tipo de rata que se volvió con la fecha que no es un cartón, ¿no? Lo he visto ahora y digo, ¿qué es eso, no? Yo tendré un link esto, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, la directiva, les decía, no se aplica directamente a los Estados miembros, sino que obliga a transponerla, obliga a incorporar estos principios a las legislaciones nacionales. Hay un plazo de 2 años, así que en los próximos 2 años casi todos los mercantilistas españoles y todos los Estados miembros discutiremos cómo transponer esos principios a la legislación nacional, lo cual obligará a modificar la ley de la competencia, pero también la ley de objeto civil. Hay una serie de cuestiones que van a ser importantes y que afectan a cuestiones básicas del proceso civil, ¿no? Bueno, es interesante, por ejemplo, que hay un proceso de prescripción diferente para las acciones de antitrust del resto de las acciones contractuales. Se va a plantear un montón de cuestiones, vamos a tener mucho trabajo y lo vamos a pasar bien. Al margen de eso, hay países que tendrán que hacer más cambios, países que tendrán que hacer menos cambios, ¿no? Los que son el modelo actual, pues el Reino Unido cambiará pocas cosas, son los que tienen que trabajar más y hay otros que incluso tendrán que hacer más cosas. Lo que parece que está todo el mundo de acuerdo es que la directiva va a favorecer que se presenten más reclamaciones de daños. Y es el objetivo que se pretende y está por ver cuánto las aumentará, ¿no? Pero parece que el consenso es este. Luego hay otro tema también, otra conclusión que se puede establecer, y es que probablemente haya más incentivos por la terminación convencional, ¿no? Lo que llaman aquí las garantías, ¿no? Porque ustedes saben que el procedimiento administrativo y también el procedimiento jurisdiccional se puede terminar por sentencia o por acuerdo entre las partes. Y claro, con esa presunción de que los cárteles causan daño, pues es lógico pensar que si uno tiene una resolución administrativa que dice que usted ha participado en un cártel y luego alguien te demanda por los prejuicios, pues tú ya sabes que algo vas a tener que pagar, porque hay una presunción de que el cártel ha causado daños. Entonces eso probablemente es un incentivo para negociar una solución, ¿no? Y no como antes esperar a que el juez, pues como no lo sabía determinar, pues diga que al final no hay indemnización. Luego hay un tema de extraordinaria complejidad y es cómo va a afectar esto a las solicitudes de clemencia y también a los propios expedientes de aplicación convencional, ¿no? Sobre todo el tema de la clemencia, en qué medida que se incentive la responsabilidad civil, las reclamaciones de daños, puede perjudicar el funcionamiento del programa de clemencia, ¿no? Ya se ha mencionado aquí los riesgos que esto genera. Pero sobre estas cuestiones no voy a pronunciar yo, porque esta tarde tenemos la fortuna de que el profesor Luis Berenguer nos deleite con una conferencia en la que va a analizar la interacción entre la aplicación pública y la aplicación privada y las medidas que esta directiva se plantean para proteger el programa de clemencia y que la sociedad civil pues no erosione la aplicación pública.
Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.